Bien, bueno, si les parece vamos a ir empezando. Ante todo me gustaría agradecerles la atención, el tiempo que nos prestan. Es un honor contar con ustedes y bueno, tener la oportunidad de contar un poco lo que venimos haciendo. Ante todo me presento, mi nombre es Sebastián Bravo, yo soy el CEO y fundador de Newbie Crew. Newbie Crew es una compañía de desarrollo de software con una pequeña diferencia. Nosotros decimos que hacemos software con valor. Eh, Cuando nos referimos a valor, nos referimos al valor que aportamos a los trabajos que hacemos, pero el valor de lo que las personas hacen en cada uno de los proyectos. El valor que le aportamos desde el compromiso a entender las necesidades de cada cliente, a poder desarrollar y acompañar y crecer con cada uno de los clientes, inclusive con las personas de nuestro equipo, donde trabajamos sobre modelos formativos y de profesionales que están en permanente desarrollo, en ser una puerta de entrada a la industria de la tecnología. Y bueno, intentamos establecernos como una compañía que realmente se concentra en ser una fuente de valor tanto hacia los clientes como hacia a los propios colaboradores y la gente que trabaja con nosotros. Hago una pequeñísima introducción porque creo que es relevante con lo que acabo de decir. Este es el segundo webinar de una serie que estamos armando, que tiene que ver un poquito con este problema que nosotros encontramos un punto o una conclusión que nos parece que es viable y que es accionable, donde nosotros estamos implementando un modelo de trabajo que tiene que ver con la gestión de los equipos de desarrollo, más precisamente en tecnología, pero donde los equipos lo que buscan es mejorar las comunicaciones, el intercambio de información y la capacidad de recibir esa información. En esa oración nosotros identificamos como el concepto de comunicación, intercambio y gestión de la información y la capacidad receptiva o de aprendizaje del individuo son un punto accionable donde hay muchísima capacidad y campo de desarrollo para poder ir mejorando la manera en la que se trabaja. En el último webinar nos concentramos en la parte de lo que es aprendizaje, modelos de aprendizaje, y cómo esto puede perfectamente llevarse adelante dentro de lo que son las compañías, dentro de cómo la formación puede formar una parte integral y complementaria y perfectamente sinérgica con los modelos de desarrollo. Y esto tiene que ver con un modelo de trabajo en particular. Hay una integración entre las dos necesidades que logra tener resultados bastante más eficientes. Intercambios de información que permiten adquirir tecnologías muy rápidamente, poder incorporar nuevas necesidades y poder manejarlo de manera persistente, documental, y armar bases de conocimiento que permitan el acceso rápido a nueva información y a procesos de trabajo, sea con nuevas tecnologías o inclusive con proyectos. Y es un poco la línea de lo que vamos a hablar hoy. Empiezo repasando un poco el título. La idea de lo que vamos a trabajar hoy es cómo la documentación tiene un rol preponderante y protagónico en la comunicación eficiente de los equipos, sobre todo en esta era del trabajo remoto. La documentación tiene un rol preponderante en cualquier proyecto, lo sabemos. Existen modelos documentales, existen estándares documentales, existen estándares como el UML, existen estándares de análisis de la manera en la que se llevan los proyectos adelante, y es fundamental porque esto nos permite poder bajar a espacios consolidados la información de lo que vamos aprendiendo del proyecto, de las necesidades del lado, por ejemplo, de un cliente, pero también inclusive las definiciones y la planificación a seguir del lado de los equipos. Una cosa fundamental también del lado de la documentación es esta persistencia en el tiempo. Volver a atacar un proyecto después de un X tiempo, o inclusive la incorporación de gente nueva al proyecto, encuentro un valor muy grande en la documentación, como una manera de eficientizar ese traspaso de información. En esta línea nosotros lo que encontramos es que en este aspecto la importancia de la documentación en la comunicación,
la documentación como resultado de la comunicación. Y la importancia de que esa documentación sea digerible, documentar en pos de que sea fácil y accesible hacia el consumidor, que muchas veces son el propio cliente, los analistas, los desarrolladores, es fundamental, inclusive hacia la eficiencia y la productividad de los equipos. Si empezamos abordando el problema, el principal problema que notamos es que en los intercambios de información lo que surgen es, muchas veces en proyectos nuevos o proyectos existentes, el tema de intentar establecer un vocabulario en común. Cuando queremos establecer un vocabulario en común nos encontramos con que a veces hablamos de la misma cosa con distintos términos. Una persona, nos referimos a un mismo ítem, a una única cuestión con 3 o 4 términos distintos. Lo cual, para nosotros es claro, tenemos un nombre en particular, pero para la otra persona posiblemente no. Las implicancias del término tienen mucho que ver con lo que estamos interpretando y cómo reconstruimos lo que nos están queriendo decir. Entonces, intentar formalizar, establecer estándares de a qué nos referimos cuando decimos cuenta, a qué nos referimos cuando decimos usuario, cuando decimos balance, es fundamental. Y es fundamental establecerlo inclusive de manera documental porque le permitirá a alguien que escuchó un término que no conocía poder ir a buscarlo como referencia y a alguien que se meta en el proyecto poder entender esas referencias rápidamente y poder meterse en la comunicación rápidamente, como una especie de glosario. O sea que el tema de lo que tardamos en unificar vocabularios es una eficiencia muy grande en los equipos. Otro problema que también notamos mucho es el tema de la comunicación informal. La informalidad en la comunicación hace que se pierda el orden, es difícil establecer un tópico en particular, hay mucha dispersión, el famoso irse por las ramas. Hay mucha ineficiencia en la comunicación informal. La informalidad es excelente generando agilidad, generando respuestas rápidas, espacios de intercambio veloces, pero es muy importante dotarla de un pequeño marco formal que ayude a poner orden y que realmente sea eficiente y constructiva la comunicación. Al ser informal nos encontramos con un problema en que realmente no es claro lo que se transmite, no hay un rumbo concreto. Y una cosa que también hay que tener en cuenta es los participantes de los equipos, que muchas veces vienen de distintos backgrounds. Un proyecto generalmente apunta a un dominio. Puedes tener un proyecto de desarrollo para la industria financiera, industria impositiva o diferentes industrias donde vas a tener un experto en ese dominio. Después vas a tener tu equipo técnico, vas a tener el equipo de gestión. Y en ese espacio tienen que empezar a entender las necesidades uno del otro. El equipo de desarrollo tiene que entender la necesidad del dominio en el que está trabajando y la parte de análisis, la parte de gestión, la parte inclusive de negocio, tienen que entender las limitaciones y las condiciones de lo que la parte técnica tiene para ofrecer. En ese espacio no es necesario que todo el mundo se vuelva un experto en lo que el otro quiere decir, pero sí entender que tienen que armar un flujo de información y un punto de contacto en común en favor del proyecto. Dentro de la solución que queremos dar, tenemos que establecer terminologías que todos entendamos y que sepamos de qué hablamos cuando hablamos de una acción, de un concepto, de un ítem en particular. O sea que es importante entender que no todos venimos del mismo background y tenemos que encontrar un punto en común en favor de poder resolver este proyecto lo antes posible. Una cosa fundamental a tener en cuenta es que sobre todo en el trabajo remoto, pero la atención y la memoria es un recurso limitado para todas las personas. Hoy por hoy, sobre todo en el trabajo remoto, tener tantas reuniones, es importante tener una política hacia la manera en la que se manejan las reuniones. Hacer un exceso de reuniones o reuniones extremadamente largas o con una gran cantidad de participantes suele ser muy ineficiente. Primero porque involucra a demasiadas personas. Segundo, porque la atención de esas personas es limitada, la capacidad de entender lo que se está queriendo decir es limitado. Y aparte porque está bueno intentar entender cuál es el carácter y la finalidad de cada reunión de la que se trata, porque eso permite poder gestionarla con prolijidad, saber para qué estamos acá. Hay reuniones que tienen valor ritual,
¿sí? Son checks o reuniones rituales, pero aún así está bueno saber exactamente para qué se va a tratar, para poder permitir establecer un centro al que siempre se pueda volver. Muchas veces el exceso de participantes genera un exceso de información. Esto es muy común también con la informalidad que hablamos hace un rato. Se hablan tantas cosas o se enriquecen a veces los temas de tal manera que hay demasiada información que eventualmente confunde. El exceso de información desinforma. Entonces, también es importante poder manejar el volumen y la temática y poder establecer un hilo de cuando se tratan ciertos temas en función de qué se tratan y cuando algunas cosas pueden ser información muy útil pero es anecdótica. El valor de la información es clave. Entendamos también que en el proceso remoto eso es algo que una persona tiene que resolver por sí misma, porque no hay una comunicación ágil como en la presencialidad donde levanto la cabeza y hablo con un compañero. Entonces, cuando una reunión se termina, todo el bagaje de información, lo poco que quedó, lo selectivo de la memoria, es algo que tiene que resolver la persona por sí misma en un espacio lleno de desapegado de lo que acaba de pasar. Entonces, lo que construye uno después, la conclusión que tuvo después de una reunión, es completamente distinto para cada uno. Y eso también tiene que ver con el tema del involucramiento y la concentración. En una reunión remota lo que tenemos es puramente la pantalla virtual en la que nosotros nos comunicamos con otros. Fuera de esa pantalla tenemos todo un contexto que es distinto para cada uno. Puede haber más o menos ruido, puede haber interacciones con otras personas que nos sacan de lo que estamos haciendo. Podemos tener, inclusive más allá de los problemas que tenemos cada uno, la cuestión situacional de estar ubicado en un espacio donde también pasan otras cosas y ritualmente e inconscientemente procesamos distinto, contra la presencialidad en la que yo estoy involucrado y frente a otra persona con un espacio en común, donde mi capacidad de dispersión es bastante más difícil en la presencialidad. Y aparte, también la cuestión de concentración, que la pantalla, diferente que estar en un televisor donde estamos en una situación de atención pasiva, en la pantalla nos requiere un espacio de concentración activa, donde yo tengo que estar involucrado activamente y eso es demandante a nivel de energía. Es difícil involucrarse, concentrarse sin tener una persona que realmente te devuelve esa energía como lo hace la presencialidad. Y volviendo al tema de parte de los problemas fundamentales que surgen en los equipos, está el tema de lograr claridad y definiciones. Es importante que cuando se arman reuniones tener temáticas establecidas y tener un tratamiento prolijo. Siempre va a haber dispersión, pero es importante asegurarse de que siempre se vuelva al tema y se puedan elaborar los puntos sobre los que se trata. Es decir, al no haber podemos tener una reunión y es importante tener claro cuál fue la conclusión de lo aprendido, qué aprendimos y qué quedó de esta reunión. Más que nada porque inclusive después haya que transmitírselo a gente que no participó. Y la transmisión que podemos hacer muchas veces no refleja la conclusión que tuvo. Por eso es importante, por ejemplo, poder bajar y consolidar lo que realmente se hizo en algo neutral como es un documento. Al momento de establecer, de poder comunicar lo que se aprendió, a las personas se les hace muy difícil diferenciar los niveles de información. ¿Qué es lo que efectivamente sé? Lo que efectivamente todos acordamos formalmente, lo que yo supongo, y lo que quizás estoy diferenciando lo que tengo que entender de lo que estoy proponiendo. Eso puede generar muchísimos problemas, porque cuando yo subjetivamente comunico hacia la otra persona, no termino de dejarle claro a la otra persona la diferencia entre lo establecido y lo supuesto. Entonces, la otra persona puede interpretar como establecido cosas que realmente no lo están. Entonces, establecemos falsas bases en lo que la otra persona establece y la otra persona puede ser todo un grupo. Entonces, el documento es clave porque formaliza un acuerdo. Todos vemos lo mismo y no dependemos de la subjetividad de alguien. Y todos vemos y validamos lo mismo. Y una cosa fundamental que también va de la mano de la atención es la capacidad de síntesis. En las reuniones, es decir, la atención nos puede matar, la dispersión, cuando tratar un tema es muy difícil de sintetizar. Al momento en el que tenemos que usar tantas palabras para explicar un punto en particular, es probable que perdamos la atención del otro, porque se fue por las ramas
porque nos siguió por algo que no era lo que nosotros queríamos comunicar, o porque se distrajo con un estímulo que le tocó por otra parte. Entonces, intentar ser sintético y claro es fundamental, porque la capacidad de atención del otro es clave. Inclusive, bueno, también hay una cuestión que tiene que ver también con el aprendizaje propio. Una de las mejores maneras de aprender es enseñar. Y hay un viejo dicho que dice, hasta que uno no puede comunicar lo que sabe de manera sintética y clara hacia cualquier persona, es porque uno no lo entiende lo suficiente. La síntesis también es una manera de que uno aprenda a procesar y entender con claridad. De la misma manera en lo que aprendemos a comunicarlo y mantener la atención del otro. Por eso es tan común el tema de intentar bajar en pocas palabras conceptos, como pueden ser los dichos, que en la cultura es una manera de sintetizar información, los refranes y los dichos, por ejemplo. Entonces, la documentación como proceso ayuda muchísimo a poder aclarar, y la documentación tiene que cumplir el rol de poder tener una reunión, intercambiar información y poder consolidarla en un lugar. Y ese lugar es común a todos los integrantes del equipo. Entonces, lo que termina cumpliendo es el rol de única fuente de verdad. No dependo de alguna información porque me la contó tal o me la contó cual, sino porque está en un lugar que lo vemos todos, esto está en común. En la sociedad sería el concepto de la ley, es un acuerdo en el que todos estamos de acuerdo y todos sabemos lo mismo. Entonces, es importante entender que la única fuente de verdad es útil porque nos ayuda a estar todos en la misma página. Unificar el vocabulario y que todos hablemos de lo mismo es el mismo concepto de hablar de un glosario. Saber que cuando yo me refiero a la palabra documentación, que tengamos en algún lugar claro y definido a qué nos referimos por documentación, es útil. Porque el día de mañana, o cuando yo me refiero al término impuesto, ¿a qué me refiero? Es fundamental que esté en algún lado bajado porque el día de mañana quizás hay ciertas sutilezas en la manera en la que usamos un término que otro no tiene necesariamente que captar, que podrían estar bajados en glosario. O que una persona que se mete al proyecto, los proyectos tienen mucha rotación, un glosario ayuda muchísimo a que se meta con mucha más facilidad al proyecto, sin necesidad de tener que demandar de otro que venga y le explique. Estandarizar la organización del conocimiento también es fundamental, porque lo que tenemos que lograr es que toda la información que vamos acumulando se convierta en una base de conocimiento. ¿Cuál es el concepto de base de conocimiento? Que es digerible. Que la persona, es decir, tener una documentación abundante de muchísimos documentos que nadie lee, no sirve. Entonces lo importante es, la finalidad de la documentación es que sea digerible. Y es fundamental también que aparte de que sea legible, que sea fácil de buscar, que cumpla el rol de informar. Entonces, ¿cómo lo organizamos? ¿De qué manera decimos esto se encuentra en tal o cual lugar, se puede buscar de tal o cual manera? Acá está el glosario, acá están las citas. Estas son las definiciones funcionales o técnicas. Es fundamental. Y esto nos lleva a un punto importantísimo, que es el tema de la usabilidad. La usabilidad es un concepto que surge en el diseño, principalmente en las primeras etapas de la web. Cuando encontrábamos que la web era un espacio de intercambio de información, donde vos tenías una interfaz visual, una pantalla, que era masivo, que millones de personas podían verlo, pero que no terminaba de cumplir el rol que se buscaba. Teníamos webs que con su publicidad era aturdía visualmente, y era difícil encontrar lo que se quería comunicar. Teníamos webs que tenían experiencias hermosas, pero no eran claras en la comunicación. Y la usabilidad empieza a establecer estándares de cómo comunicamos mejor. Y este concepto de usabilidad tiene que ver con de qué manera podemos intercambiar información de la manera más eficiente posible. ¿Cuál es la métrica de eficiencia? La atención del consumidor de la información. Algunos conceptos de usabilidad es que los renglones no pueden ser más anchos de otros centímetros. Intentar buscar bullets, digerir la información, intentar tener un diseño claro, prolijo, limpio, que no aturda visualmente. Entonces, esta clase de cosas es fundamental cuando armamos documentación, porque yo tengo que armarla para que la persona, para que alguien lo consuma. Si armo un documento de 80 páginas, lo más probable es que la persona leyó las primeras 5, ¿sí? O lo fue leyendo de a poco, o eventualmente para cuando lo terminó se olvidó del principio. Entonces tenemos que intentar ser claros con la información. Otra cosa es hacer mucho uso de diagramas. Ayuda muchísimo, la información visual es más fácil de entender. Entonces es un buen complemento. Es
el famoso concepto infantil del libro con dibujos, es fácil de entender. Entonces lo que nosotros tenemos que buscar, cuando hablamos de eficiencia en la comunicación, en la documentación, es la eficiencia de cómo administramos la atención del consumidor y al mismo tiempo la nuestra. Es decir, invertir en hacer una documentación eficiente es redituable en toda la gente que se evita, que logra captar el mensaje de la manera más ágil posible. Y eso ayuda a la concentración del otro, ayuda al espacio de intercambio en común. Y hacer diagramas es útil, porque aparte es una manera más didáctica y más lúdica de comunicar. Reducir, bueno, todo esto redunda en lo importante de buscar una lectura bastante más fácil. Sí, eso es lo que me refiero con administrar la atención y la capacidad de concentración de la otra persona. Reducir la complejidad y el esfuerzo que tiene que poner en comprender. Y otras cosas importantes de la solución que se propone con la documentación tiene que ver con la capacidad de organizar la información y establecer estándares para todos los grupos. De esta manera todo el grupo sabe dónde buscar qué. Es decir, muchos de esos estándares se explicitan dentro de los procesos de trabajo. Pero es fundamental que todo el mundo sepa dónde encuentro tal o cual información. Mantenerla, la mantenibilidad de la documentación es clave. Hoy podemos tener una información que después de ciertas reuniones o cosas o relevamientos cambió, pero todo el mundo va a buscar esa información a un lugar. Entonces, en ese lugar tiene que mantenerse actualizada y siempre con la misma calidad de información, consumible. Entonces, nosotros tenemos una reunión donde establecemos por proceso conclusiones, compromisos, asignaciones, y ahí armamos un documento que se llama minuta. Ahora, esa minuta no necesariamente es la documentación del proyecto. Esa minuta eventualmente se digiere para poder asignarse. Se habló de este tema en la reunión y se asigna este documento que tiene que ver con esta parte del proyecto, con estas definiciones. Y bajamos definiciones y a veces actualizamos definiciones que ya no son como eran. Importante comunicarle al equipo, estas definiciones cambiaron, pero están en un único lugar y son comunes a todos. Todo el mundo sabe dónde buscarlo. Y fundamental el acceso ágil y acorde a la dinámica cotidiana. En tecnología, los desarrolladores, siendo concretamente a la cabeza del desarrollador, requiere alto grado de concentración. Es una tarea que requiere alto grado de concentración. El problema con los altos grados de concentración es que el peor enemigo de la concentración son las interrupciones. Tener que salir, ser interrumpido, tener que salir a buscar algo, no me acuerdo si esto era así o así, y tengo que salir a buscarlo. Es importante que la búsqueda sea ágil, porque me interrumpe lo menos posible, me permite tener información rápida sin interrumpirme. Si yo me tengo que invertir tiempo en cómo lo busco, dónde estaba, cómo era, eventualmente tengo que volver a retomar el hilo de a dónde quería ir. Y eso es costoso. Permanentemente estamos trabajando en cómo facilitamos la administración de la energía de las personas. Esto redunda inclusive hasta en muchísima eficiencia y bienestar de los recursos que trabajan con los equipos. Establecer niveles de comunicación explícitos entre lo que es formalidad e informalidad. La formalidad tiene esta cosa de establecer estándares, de que estamos queriendo decir a qué nos referimos para todo el equipo. Hay ciertas comunicaciones que requieren menos nivel de criticidad del consumidor y más de aceptar lo que me están diciendo, porque esto es una estandarización de cómo vamos a manejarnos entre todos. Y si existe la comunicación informal que es más ágil, hay un equilibrio entre ambas cosas. Y una cosa que es fundamental es comunicarse de manera tal que no se dé nada por entendido, ser muy explícito en la comunicación. Eso aclara la comunicación y ayuda también a tenerla, a que esa clase de cosas eventualmente se reflejen en un documento, se abren temáticas que eventualmente se pueden tratar más tarde, pero está bueno bajarlo a un documento. Esta estandarización de que sabemos que en todas las reuniones tenemos una minuta, que todas las minutas eventualmente redundan en un estado, en un espacio documental que todos compartimos, es clave. Ahora, los beneficios de todo este modelo es un poco lo que venimos hablando y lo fuimos tratando al principio. Al tener una comunicación clara, manejamos la agilidad en los procesos de trabajo, la gente tiene menos necesidad de reuniones, empieza a encontrar espacios en común. Nosotros lo manejamos de manera tal que tenemos un responsable concreto de que
la documentación sea clara y ágil y que todo el mundo sepa dónde consultar. Intentamos tener un punto de referencia en los equipos que se dedique a saber dónde se encuentra qué y que sepa un poco dónde está todo, un bibliotecario, por ejemplo. ¿Sí? Esto reduce el número de reuniones y mejora la eficiencia de cada una de estas. Empezamos a darnos cuenta que no es necesario meter a 10 personas por reunión. Podemos meter a las personas justas, sacar la conclusión necesaria en los 30 minutos requeridos y que eso sea efectivo, eficiente, constructivo y que pueda después pasarse a un lugar donde los demás puedan ver lo aprendido. Y otro de los beneficios clarísimos, bueno, lo que le decía, el tema del switch context, una de las cosas más caras que existen para los trabajos que requieren concentración. Es decir, la habilidad social y el cambio de energía, ponerse a codear, participar de una reunión y después ponerse a programar, es un esfuerzo energético y de concentración muy, muy grande, que suele generar pérdidas de hasta 30 minutos y hasta 1 hora en muchos casos. Entonces nos encontramos después, aunque quizás los equipos no son lo eficientes que queríamos, lo productivos que queríamos, porque en algún punto están permanentemente switchando su atención. Entonces, intentar reducir reuniones para cierta parte del equipo que necesita concentrarse es clave. ¿Sí? De ahí también la utilidad de los rituales. Entonces, bueno, con lo que veníamos diciendo, facilitar el acceso a la información, generar definiciones que terminen ayudando a la operatoria cotidiana, ayuda muchísimo a que la persona cada vez se interrumpa menos, los equipos empiezan a tener las cosas claras porque hay un punto de contacto. No tengo necesariamente que armar una reunión para ver qué se habló en la otra reunión. Creo que nuestro aporte en este punto va por este lado. Esto es parte de lo que les contaba, de la propuesta que nosotros, cómo manejamos la documentación como parte del proceso de trabajo. Esto va muy de la mano de los procesos de aprendizaje, porque permanentemente el proceso de aprendizaje lo que sería es cómo la gente incorpora información, cómo alguien se mete en un proyecto nuevo, es parte de un proceso de aprendizaje, cómo aprende a investigarlo, cómo esa investigación redunda en algún documento que me permita no tener que aprender algo de nuevo, que ya sé que ya lo bajé a tierra. Es fundamental. Entonces, bueno, nosotros vemos en este punto en común entre comunicación, gestión de la información y aprendizaje, recepción de la información, algo que mejora muchísimo la eficiencia de los equipos y de las personas, de los procesos de trabajo en general. Así que bueno, no sé si he sido claro, si se entendió, me gustaría abrir el espacio para cualquier consulta. Si quieren, esto me gustaría escuchar cualquier duda que tengan. Generalmente, bueno, hay estándares que se usan muchísimo en documentación, inclusive estándares de procesos que se apoyan mucho en la documentación o integran la documentación con aplicaciones como gestión de proyectos, por ejemplo, ayuda muchísimo. Si alguien tiene alguna duda, estoy abierto a alguna consulta. Ver, acá tengo un mensaje en el chat. Bien, nosotros generalmente nos manejamos mucho, hay espacios documentales varios. Herramientas como Atlassian tiene una herramienta que se llama Confluence. Confluence es básicamente una wiki, pero es el concepto de tener un espacio documental en común. ¿Sí? El modelo de Confluence es muy útil. Hay herramientas bastante más orientadas a lo que es la gestión de bases de conocimiento, como ser Documentum. O sea, son plataformas mucho más complejas, mucho más para manejo de documentación a gran escala, para industrias, por ejemplo, como la industria legal. Y después, pero ya para equipos y cuestiones más informales, yo soy muy fan de las herramientas tipo Google Drive y los espacios de documentos en común, porque bueno, también facilita esta cosa de intercambio ágil, es decir, colaborativo, que ayuda muchísimo a que cada cual pueda hacer su aporte y inclusive, bueno, nos permite manejar los permisos de qué cosas son definiciones que tienen que bajarse por ciertas personas y que tienen que ser solamente consumidas por otras. Sí, creo que las herramientas que se me ocurren en principio van desde lo cotidiano, con Google Docs, a herramientas de base de conocimiento o wikis.
Bien. Eh, si les parece, bueno, me gustaría agradecerles muchísimo el que hayan participado. Eh, Nosotros vamos a estar haciendo estos webinars uno por mes. Estamos con esta serie en la que estamos queriendo abordar esta temática que tiene que ver con este punto en común. Vamos a estar trabajando mucho sobre lo que son las dinámicas de equipos trabajando remoto, y un poco los desafíos de cómo trabajar sobre la atención de las personas y la capacidad de poder lidiar con la no presencialidad, que realmente en muchos aspectos es difícil, tanto para los equipos como para inclusive los propios recursos, y generar compromiso y engagement es un desafío. Y va un poco en la línea de lo que intentamos buscar, poder armar relaciones eficientes, humanas, pero al mismo tiempo en la que todos puedan sentir que pueden hacer su aporte de una manera constructiva. Así que bueno, los invito a que estén atentos a la información. Nosotros vamos a estar haciendo otro webinar en breve. Y bueno, vamos a estar estando en contacto, les vamos a estar contando un poquito de lo que estamos haciendo. Newbie Crew, como les contaba, es una compañía que estamos abiertos a trabajos de diferentes industrias, tenemos experiencias en varias verticales. Tenemos un rol de acompañamiento y de alianza con los clientes que trabajamos, una pata muy fuerte en el mundo startup y de manejos de proyectos a largo plazo. Esto tiene mucho que ver con el manejo de proyectos a largo plazo, distinto que el proyecto que se empieza y se termina. En UbiQ tenemos una especialización en armar equipos que acompañan a los clientes y construyen relaciones. Y armar bases de conocimiento es fundamental. Lo que intentamos es generar ese espacio eficiente, y que realmente genere espacios de comunicación que prácticamente le resuelven las problemáticas de desarrollo de proyectos concretos a los clientes. Y bueno, y un poco estamos contando acá cuál es nuestra filosofía hacia esto. Y bueno, como les decía, les agradezco muchísimo el tiempo y la atención, como hablábamos, con lo caro y lo difícil que es la atención. Me gustaría, si les puedo pedir, si tienen ganas, prender la cámara y saludar para poder tener una foto ritual, como para ponerlo en las redes sociales, así que les agradecería muchísimo si, bueno, les puedo pedir prender la cámara y saludar, así sacamos una foto de cómo fue la experiencia. Espero que les haya gustado, me encantaría poder tenerlos de vuelta acá y poder abrir los canales. Van a tener por correo nuestros datos, así que bueno, vamos saludando. Les agradezco mucho, mucho, mucho que hayan estado. Es un gusto conocerlos. Y bueno, los mantendremos informados. Muchas gracias por la oportunidad. Gracias. Gracias, Muchas Ingrid. gracias a ustedes. Gracias, Jorge. Milton. Gracias. Morín. Bueno, Martina, les agradezco mucho la presencia y bueno, los estaremos informando para la próxima. Muchísimas gracias. Chao, chao. Saludos. Hasta luego. Abrazo grande. Chao, Tengan una chao. hermosa semana.